¿Has pensado alguna vez cuán rápido puede cambiar el destino de una persona que desafía a Dios? ¿Te has preguntado qué sucede cuando alguien cruza esa línea invisible entre la desobediencia y la rebelión total contra el Altísimo? ¿Y si te dijera que existe una historia en las Escrituras tan impactante, tan devastadora, que revela el precio exacto que se paga cuando se desafía la autoridad divina hasta las últimas consecuencias? Una historia que encierra un secreto poderoso sobre la justicia de Dios, un principio espiritual que muy pocos comprenden verdaderamente, pero que puede transformar completamente tu perspectiva sobre la obediencia, el temor reverente al Señor y la importancia de mantenerse en el camino correcto. La historia de la muerte de Jezabel no es solo un relato histórico del Antiguo Testamento, es una revelación profunda sobre cómo opera la justicia divina en nuestras vidas. Es un espejo donde podemos ver reflejadas las consecuencias de nuestras decisiones espirituales y al mismo tiempo es una puerta hacia la comprensión de la misericordia infinita de nuestro Padre Celestial. ¿Sabías que en cada acto de desobediencia hay semillas que tarde o temprano germinan? ¿Te has dado cuenta de que existe un momento en la vida de cada persona donde las decisiones del pasado convergen en un punto de no retorno? La reina Jezabel vivió ese momento, y su historia contiene claves espirituales que pueden salvarte de repetir sus errores. Hoy vas a descubrir por qué la muerte de Jezabel fue considerada una de las más terribles de toda la Biblia, pero más importante aún, vas a entender qué mensaje está enviando Dios a tu corazón a través de esta historia. Vas a aprender sobre el poder de la intercesión, sobre la importancia de mantener tu corazón limpio delante del Señor y sobre cómo identificar las señales que Dios envía antes de que sea demasiado tarde. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por 8 revelaciones poderosas extraídas de esta historia bíblica. Cada una de ellas te ayudará a fortalecer tu relación con Dios, a proteger tu vida espiritual y a comprender mejor los caminos del Altísimo. Existe algo profundo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, algo que solo aquellos que permanecen hasta el final van a descubrir completamente. Tu presencia aquí no es casualidad. Dios te ha traído a este video porque hay algo específico que Él quiere hablarte. Tal vez has estado pasando por situaciones difíciles. Tal vez sientes que las consecuencias de decisiones pasadas te están alcanzando. O quizás simplemente buscas fortalecer tu caminar con Cristo. Sea cual sea tu situación, este mensaje tiene una palabra directa de parte del Señor para ti. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero pedirte algo muy importante para tu compromiso espiritual. Comenta: Jesús es Señor. Si realmente crees que Cristo tiene autoridad sobre todas las circunstancias de tu vida. Esta declaración de fe es fundamental para que puedas recibir todo lo que Dios quiere darte a través de este mensaje. También te pido que presiones me gusta en este video. No es solo un gesto de apoyo, es un acto de fe. Al hacerlo, estás permitiendo que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios hoy. Estás participando activamente en la expansión del reino de los cielos. Qué hermoso es saber que tu simple gesto puede ser usado por Dios para tocar el corazón de alguien más. Muchos de ustedes usan este contenido como su apoyo espiritual principal, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que buscan complementar su crecimiento espiritual. Por eso es tan importante que todos participemos desde el principio. Te animo a que comentes paz en Cristo ahora mismo, antes de continuar. Esta frase nos une como familia espiritual y prepara nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene preparado.
Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave específica que Dios ha preparado para desbloquear una bendición en tu vida. Mantente atento, porque el Señor habla de maneras misteriosas, y lo que puede parecer un detalle pequeño podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Ahora sí, preparémonos para comenzar este poderoso estudio sobre el día en que la reina Jezabel enfrentó el juicio de Dios y las lecciones eternas que esta historia tiene para cada uno de nosotros. La historia de Jezabel comenzó mucho antes de su muerte terrible. Todo inició con una semilla venenosa que se plantó en su corazón, el orgullo espiritual. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que camina en victoria y una que termina destruida? La respuesta está en cómo manejan el poder y la influencia que Dios permite en sus vidas. Jezabel no era una mujer cualquiera. Era reina, tenía influencia, recursos y una posición que muchos envidiaban. Pero aquí está la trampa mortal. Confundió la bendición de Dios con una licencia para hacer su propia voluntad. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos visto personas que al recibir una bendición, un ascenso o una oportunidad, comienzan a creer que pueden vivir sin rendir cuentas a Dios? El orgullo espiritual es diferente al orgullo común. Es más sutil, más peligroso, porque se disfraza de espiritualidad. Jezabel se creía con autoridad para cambiar las leyes de Dios, para introducir la adoración a Baal en Israel, para perseguir a los profetas del Altísimo. En su mente distorsionada, ella estaba mejorando la religión, haciéndola más inclusiva y moderna. ¿Cuántas veces en tu propia vida has justificado decisiones que sabías que no eran correctas delante de Dios? ¿Cuántas veces has pensado que tu situación es especial y que las reglas espirituales no se aplican completamente a ti? Este es el primer paso hacia el precipicio donde cayó Jezabel. La Biblia nos enseña que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Jezabel elevó su corazón, se puso en el lugar de Dios y creyó que podía manipular las circunstancias para siempre. Pero hay algo que no entendió. Dios es paciente, pero no es pasivo. Su silencio no es aprobación, es oportunidad para el arrepentimiento. Cuando observas tu vida hoy, hay áreas donde has permitido que el orgullo tome el control. Hay momentos donde has dejado de consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes. El Espíritu Santo te está mostrando esto ahora, no para condenarte, sino para salvarte de las consecuencias que vivió Jezabel. El orgullo espiritual nos hace creer que sabemos mejor que Dios lo que necesitamos. Nos susurra al oído que podemos mezclar lo santo con lo profano, que podemos servir a Dios a nuestra manera, que podemos negociar con los principios divinos. Pero la historia de Jezabel nos grita una advertencia. No se puede burlar de Dios sin consecuencias. La buena noticia es que mientras tengamos aliento de vida, tenemos oportunidad de humillarnos delante del Señor. A diferencia de Jezabel, que endureció su corazón hasta el final, tú puedes elegir hoy el camino de la humildad. Puedes reconocer que necesitas a Dios en cada área de tu vida, que su voluntad es perfecta y que su camino, aunque a veces sea difícil de entender, siempre es el mejor. La humildad genuina no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en Dios. Es reconocer que todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser viene de las manos amorosas del Padre Celestial. Si sientes que el Señor está tocando tu corazón en este momento, si reconoces áreas de orgullo en tu vida que necesitan ser rendidas a Cristo, comenta: Señor, humilla mi corazón. Esta oración sincera puede ser el inicio de una transformación poderosa en tu vida. De la reflexión sobre el orgullo, pasamos ahora a entender algo igualmente devastador en la vida de Jezabel.
el poder de la influencia negativa. Jezabel no llegó sola a Israel. Vino acompañada de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta invasión espiritual? Aquí hay una lección profunda que muchos cristianos subestiman. Las personas que permites en tu círculo íntimo tienen el poder de determinar tu destino espiritual. Jezabel se rodeó conscientemente de personas que fortalecían su rebelión contra Dios, que validaban sus decisiones incorrectas y que la alejaban cada vez más de la verdad. ¿Con quién te estás rodeando hoy? Esta no es una pregunta casual, es una pregunta que puede salvar tu alma. Las personas más cercanas a ti te acercan a Dios o te alejan de Él. Te animan a orar, a leer la Biblia, a mantener tus principios o constantemente te sugieren flexibilizar tus convicciones. Jezabel encontró en sus falsos profetas exactamente lo que su corazón rebelde necesitaba: validación para su pecado. Ellos le decían que estaba bien adorar a otros dioses, que era inteligente diversificar su espiritualidad, que era moderna y progresista por no limitarse a las antiguas tradiciones de Israel. Esto sucede hoy más de lo que imaginamos. Hay personas que buscan pastores, consejeros o amigos que les digan exactamente lo que quieren escuchar. Buscan quien les confirme que pueden vivir en pecado sin consecuencias, que Dios entiende su situación especial, que no necesitan cambiar realmente para recibir las bendiciones del cielo. Pero escucha esto con atención. La verdadera amistad, el verdadero amor, no consiste en decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Un verdadero amigo espiritual te desafiará a crecer, te confrontará con amor cuando te vea alejándote del camino correcto y estará dispuesto a incomodarte si eso significa salvarte de la destrucción. El profeta Elías representaba exactamente lo opuesto de los falsos profetas que rodeaban a Jezabel. Él hablaba la verdad de Dios sin compromisos, sin suavizar el mensaje, sin buscar popularidad. Por eso Jezabel lo odiaba tanto. La verdad siempre molesta a quien vive en la mentira. ¿Hay un Elías en tu vida? ¿Hay alguien que te diga la verdad aunque duela? ¿O te has rodeado solo de personas que aplauden tus decisiones sin cuestionar si están alineadas con la voluntad de Dios? La respuesta a esta pregunta puede explicar por qué estás donde estás espiritualmente. La influencia es como el aire, invisible pero vital. Respiras las actitudes, los valores, las perspectivas de las personas con quienes pasas más tiempo. Si Jezabel hubiera tenido, aunque sea una persona íntegra en su círculo íntimo, alguien que la hubiera confrontado con amor, su historia podría haber sido diferente. Pero también hay esperanza en esta reflexión. Si te das cuenta de que te has rodeado de influencias negativas, hoy puedes comenzar a cambiar eso. Puedes buscar hermanos en la fe que te fortalezcan, que oren contigo, que te ayuden a mantenerte en el camino correcto. No se trata de juzgar o rechazar a las personas, se trata de ser sabio sobre quién tiene voz e influencia en las decisiones importantes de tu vida. Se trata de proteger tu corazón y tu destino eterno. Si reconoces que necesitas mejores influencias espirituales en tu vida, si sientes que Dios te está llamando a rodearte de personas que realmente te acerquen a Él, comenta: necesito mejores compañías. Dios honrará esta búsqueda sincera y te conectará con las personas correctas. Llegamos ahora a uno de los errores más peligrosos en la interpretación espiritual de Jezabel y que tristemente muchos creyentes cometen hoy: confundir el silencio temporal de Dios con su aprobación. Durante años, Jezabel actuó sin que pareciera haber consecuencias inmediatas. Sus planes funcionaban, mantenía su poder y aparentemente salía ganando en cada situación.
¿Has notado cómo a veces las personas que viven alejadas de Dios parecen prosperar? ¿Te has preguntado por qué aparentemente les va bien a quienes no siguen los caminos del Señor? Esta observación puede ser una gran trampa espiritual si no la entendemos correctamente. Jezabel interpretó la paciencia de Dios como debilidad. Creyó que porque no había un rayo inmediato del cielo cada vez que desobedecía, podía continuar indefinidamente con su rebelión. No entendió que Dios, en su misericordia infinita, estaba dándole oportunidades para arrepentirse. Hay un principio espiritual profundo aquí. Dios no siempre castiga inmediatamente, pero siempre mantiene sus cuentas en orden. Su justicia es perfecta, y aunque a veces parezca tardía desde nuestra perspectiva humana limitada, siempre llega en el momento exacto. ¿Te has encontrado alguna vez pensando que puedes salirte con la tuya porque no hubo consecuencias inmediatas a una decisión incorrecta? ¿Has interpretado la bondad de Dios como una licencia para continuar en un camino que sabes que no es correcto? Este pensamiento es exactamente lo que llevó a Jezabel hacia su destrucción. La Biblia nos enseña que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jezabel sembró años de rebelión, idolatría, persecución a los profetas de Dios y manipulación. La cosecha estaba creciendo silenciosamente y cuando llegó el momento fue devastadora. Pero aquí está la diferencia entre tú y Jezabel. Ella endureció su corazón ante cada oportunidad de arrepentimiento. Tú, en cambio, estás aquí escuchando este mensaje, lo que significa que tu corazón todavía puede ser tocado por el Espíritu Santo. Tu presencia aquí es una señal de que Dios todavía está trabajando en tu vida. El silencio de Dios en ciertas áreas de tu vida no significa que Él no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Significa que en su sabiduría infinita está esperando el momento perfecto para actuar. A veces ese momento es para bendición, otras veces es para corrección, pero siempre es por amor. Hay situaciones en tu vida donde has estado esperando que Dios actúe. Te has impacientado porque parece que Él no está interviniendo como esperabas. La historia de Jezabel nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega tarde, aunque a veces nos parezca que sí. La paciencia divina también es una invitación al arrepentimiento. Cada día que Dios te permite despertar es una nueva oportunidad para alinear tu vida con su voluntad. Cada momento donde no experimentas consecuencias por decisiones incorrectas es una muestra de su misericordia, no de su indiferencia. Si hay áreas en tu vida donde has estado probando la paciencia de Dios, donde has estado viviendo como si sus principios no aplicaran a tu situación, este es el momento de hacer cambios. No esperes a que las consecuencias lleguen para despertar. La verdadera sabiduría espiritual consiste en reconocer la voz de Dios en el silencio, en entender que su paciencia es una invitación a volver a casa, no una carta blanca para continuar alejándose. Si sientes que Dios te ha estado esperando pacientemente para que regrese a su camino, si reconoces su misericordia en tu vida, comenta: gracias por tu paciencia, Señor. Este reconocimiento puede ser el primer paso hacia una restauración completa. Desde la comprensión de la paciencia divina, llegamos ahora a una de las características más destructivas de Jezabel: su obsesión por manipular y controlar todo a su alrededor. La historia más clara de esto la encontramos en el episodio de la viña de Nabot, donde ella orquestó una injusticia terrible para conseguir lo que su esposo Acab deseaba. ¿Recuerdas cómo Jezabel utilizó el nombre del rey, selló cartas con su sello, sobornó testigos falsos y manipuló el sistema judicial para asesinar a un hombre inocente?
Todo esto para conseguir una simple viña. Pero aquí hay una lección espiritual profunda que va mucho más allá de una historia de codicia. Cuando vivimos tratando de controlar y manipular cada circunstancia, cuando creemos que nuestra inteligencia y astucia son suficientes para conseguir lo que queremos, estamos abriendo una puerta espiritual muy peligrosa. Estamos declarando que no confiamos en Dios para suplir nuestras necesidades, que preferimos nuestros métodos a sus métodos. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas viven en un estado constante de ansiedad, siempre calculando, siempre tramando, siempre preocupadas por controlar el resultado de cada situación? Esta forma de vivir no solo es agotadora, es espiritualmente destructiva. Te aleja de la paz que viene de confiar en la providencia divina. Jezabel creyó que era muy inteligente. Sus planes funcionaron temporalmente. Consiguió la viña para Acab, eliminó la molestia de Nabot y aparentemente salió victoriosa. Pero hay un principio espiritual que ella no conocía. Cuando manipulamos las circunstancias para conseguir lo que queremos, esas mismas circunstancias eventualmente se vuelven contra nosotros. La muerte de Nabot no fue solo un crimen, fue el detonante que selló el destino de Jezabel. Fue precisamente por este acto que el profeta Elías declaró el juicio divino sobre ella. Lo que ella pensó que era su mayor victoria se convirtió en su sentencia de muerte. Esto sucede más frecuentemente de lo que imaginamos. Hay personas que mienten para conseguir un trabajo y después viven con el miedo constante de ser descubiertas. Otras manipulan relaciones para obtener beneficios, pero terminan rodeadas de personas en las que no pueden confiar. Algunos usan métodos incorrectos para obtener bendiciones y después no pueden disfrutar lo que consiguieron porque saben que no vino de Dios. ¿Has notado cómo las cosas que conseguimos a través de manipulación o métodos incorrectos nunca nos dan la satisfacción que esperábamos? Es porque nuestro espíritu sabe que no era la voluntad de Dios para nosotros, al menos no de esa manera. La alternativa a la manipulación es la confianza. Es creer que Dios conoce tus necesidades antes de que se las pidas. Es entender que si algo es verdaderamente bueno para ti, Él encontrará la manera de dártelo sin que tengas que comprometer tu integridad. Hay situaciones en tu vida donde estás tratando de forzar resultados. Estás usando métodos que sabes que no son completamente honestos para conseguir lo que quieres. El Espíritu Santo te está invitando hoy a soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan mejor del que puedes imaginar. La verdadera fe no es manipular a Dios para que haga lo que queremos. Es confiar en que Él hará lo que necesitamos. Es descansar en su soberanía, sabiendo que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Jezabel murió siendo esclava de sus propias manipulaciones. Pero tú puedes elegir hoy la libertad que viene de confiar completamente en la bondad y sabiduría de tu Padre Celestial. Si sientes que has estado tratando de manipular circunstancias en lugar de confiar en Dios, si quieres cambiar la ansiedad del control por la paz de la confianza, comenta: prefiero confiar que controlar. Esta declaración puede transformar completamente tu perspectiva y tu experiencia de vida. Continuando nuestro viaje por las lecciones de la vida de Jezabel, llegamos ahora a uno de sus errores más graves: su persistente ataque contra los profetas y siervos del Altísimo. Jezabel no solo rechazó el mensaje de Dios, sino que se propuso destruir sistemáticamente a quienes lo llevaban. La Biblia nos cuenta que ella mandó matar a muchos profetas de Jehová y que tenía una obsesión particular con eliminar a Elías. Para Jezabel, estos hombres de Dios no eran solo una molestia teológica, eran una amenaza directa a su sistema de poder y control.
Pero lo que ella no entendió es que estaba tocando algo sagrado para el corazón de Dios. Hay un principio espiritual inquebrantable en las Escrituras. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Jezabel violó este principio de la manera más grave posible, y las consecuencias fueron proporcionales a su transgresión. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas atacan constantemente a pastores, líderes espirituales o siervos de Dios? No hablo de confrontación bíblica legítima cuando hay error doctrinal. Hablo de ataques maliciosos, difamación o intentos de destruir ministerios que están genuinamente sirviendo al Señor. Jezabel representa el espíritu de oposición sistemática contra la autoridad espiritual establecida por Dios. Ella no podía tolerar que alguien hablara una palabra que no viniera de ella o que no sirviera a sus propósitos. Los profetas de Dios representaban una voz independiente que ella no podía manipular ni controlar. Pero aquí está la lección profunda para tu vida. Dios toma muy en serio cómo tratamos a sus siervos, no porque ellos sean perfectos, ningún ser humano lo es, sino porque Él los ha llamado y ungido para una tarea específica. Cuando atacamos a un verdadero siervo de Dios, no estamos atacando solo a una persona, estamos tocando algo que es precioso para el corazón del Padre. Esto no significa que los líderes espirituales estén exentos de rendición de cuentas o que no puedan ser confrontados bíblicamente cuando se equivocan. Significa que debe hacerse con el corazón correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. ¿Has participado alguna vez en conversaciones que dañan la reputación de siervos de Dios? ¿Has permitido que el espíritu de crítica destructiva entre en tu corazón hacia aquellos que Dios ha puesto en autoridad espiritual sobre ti? Este puede ser un punto ciego espiritual más peligroso de lo que imaginamos. Jezabel creyó que podía eliminar a los mensajeros y así silenciar el mensaje. Pensó que si destruía a los profetas, podría vivir sin escuchar la voz de Dios. Pero el Señor siempre tiene una manera de hacer que su palabra se escuche y siempre protege a aquellos que genuinamente le sirven. La ironía de la historia de Jezabel es que mientras más atacaba a los profetas de Dios, más poderosa se volvía la palabra profética contra ella. Su oposición no detuvo el plan divino, solo aceleró su propio juicio. Hay líderes espirituales en tu vida por los cuales deberías estar orando en lugar de criticando. Hay siervos de Dios que necesitan tu apoyo y respeto en lugar de tu juicio. El Espíritu Santo puede estar usando este momento para ajustar tu perspectiva. La actitud correcta hacia los ungidos de Dios no es adoración ciega. Solo adoramos a Dios, pero sí es respeto, honor y apoyo en oración. Reconocemos que han sido llamados a una tarea difícil, que enfrentan presiones que nosotros no experimentamos y que necesitan nuestra intercesión constante. Cuando honramos a los siervos de Dios, estamos honrando a aquel que los envió. Cuando los bendecimos, atraemos bendición sobre nuestras propias vidas, pero cuando los atacamos injustamente, nos ponemos en una posición espiritualmente peligrosa. La historia de Jezabel nos enseña que Dios siempre ajusta cuentas con aquellos que dañan a sus siervos, pero también nos muestra que es mejor estar del lado correcto de esta ecuación espiritual. Si reconoces que has tenido una actitud incorrecta hacia algún siervo de Dios, si sientes que necesitas cambiar tu perspectiva y comenzar a ser una fuente de bendición en lugar de crítica, comenta: honraré a tus siervos, Señor. Este cambio de corazón puede protegerte de consecuencias espirituales graves y atraer bendición divina a tu vida. Avanzando en nuestra comprensión de los errores fatales de Jezabel, llegamos ahora a analizar su confianza ciega en su propia astucia.
Durante toda su vida, Jezabel había logrado salir exitosa de cada situación complicada usando su inteligencia, manipulación y recursos humanos. Esto creó en ella una falsa seguridad, la creencia de que siempre encontraría una manera humana de resolver cualquier problema. ¿Te suena familiar esta mentalidad? ¿Conoces personas que han desarrollado tal confianza en sus propias habilidades que raramente buscan a Dios para resolver sus dificultades? Este es uno de los peligros más sutiles de la prosperidad y el éxito. Pueden llevarnos a creer que somos autosuficientes. Jezabel había desarrollado un patrón. Cuando surgía un problema, ella elaboraba un plan, ejecutaba su estrategia y conseguía los resultados que buscaba. Funcionó con la viña de Nabot, funcionó con la persecución de los profetas, funcionó en múltiples situaciones políticas, pero hay algo que ella no consideró. Dios estaba permitiendo estos éxitos temporales para darle oportunidades de arrepentimiento. Cuando finalmente llegó el momento del juicio divino, cuando Jehú fue ungido como el instrumento de la justicia de Dios, Jezabel se encontró en una situación donde sus métodos habituales no funcionaban. Por primera vez en su vida, se enfrentó a una circunstancia donde no había salida humana posible. Esta es una lección crucial para todos nosotros. Tarde o temprano, cada persona se encuentra con una situación que sobrepasa completamente su capacidad humana de resolverla. Puede ser una enfermedad, una crisis familiar, un problema financiero o cualquier otra circunstancia que nos recuerde brutalmente nuestras limitaciones. La diferencia entre una persona sabia y una persona como Jezabel está en cómo responden a estos momentos. Los sabios reconocen su necesidad de Dios antes de llegar a la crisis. Jezabel, en cambio, solo buscó soluciones humanas hasta el último momento, y cuando éstas fallaron, ya era demasiado tarde. ¿En qué áreas de tu vida estás confiando más en tu propia habilidad que en la provisión de Dios? Hay situaciones donde has estado tratando de resolver todo con tus propias fuerzas, sin buscar realmente la dirección divina. El Espíritu Santo puede estar usando esta reflexión para mostrarte áreas donde necesitas cambiar tu enfoque. No está mal usar la inteligencia y las habilidades que Dios nos ha dado. El problema surge cuando éstas se convierten en nuestro Dios, cuando creemos que son suficientes para navegar por toda situación de la vida. La verdadera sabiduría consiste en combinar nuestros esfuerzos humanos con una dependencia consciente de la guía y provisión divina. Jezabel creyó que podía manipular incluso la situación final. Cuando vio a Jehú acercándose a su palacio, se maquilló, se arregló el cabello y se asomó por la ventana, probablemente pensando que podía seducir o intimidar al nuevo rey, como había hecho con tantos otros. Pero esta vez se encontró con alguien que no estaba bajo su influencia, sino bajo la unción de Dios. ¿Has notado cómo los métodos que siempre te funcionaron en el pasado a veces dejan de funcionar repentinamente? Esto no es casualidad. Dios permite estas situaciones para recordarnos que Él es nuestra verdadera fuente, que su sabiduría es superior a la nuestra y que necesitamos su guía en cada paso del camino. La buena noticia es que, a diferencia de Jezabel, tú puedes reconocer esta verdad antes de llegar a una crisis irreversible. Puedes elegir hoy comenzar a buscar a Dios primero en cada situación, combinar tus esfuerzos con la oración y reconocer que tu verdadera seguridad no está en tu inteligencia, sino en la fidelidad de tu Padre Celestial. Hay una paz profunda que viene de saber que tienes un Dios que te ama, que conoce todas tus situaciones y que tiene recursos infinitos para ayudarte. No tienes que llevar el peso de resolver todo por ti mismo. Si sientes que has estado confiando demasiado en tus propias fuerzas y muy poco en Dios,
Si reconoces que necesitas cambiar tu enfoque y buscar más su dirección en tu vida, comenta: mi confianza está en Dios. Esta declaración puede ser el inicio de una forma completamente nueva y más peaceful de navegar por los desafíos de la vida. Llegamos ahora al momento más solemne de nuestra reflexión, el día en que Jezabel enfrentó las consecuencias finales de toda una vida de rebelión. Cuando Jehú llegó a Jezreel, ungido por Dios como el instrumento de su justicia, se encontró con una Jezabel que incluso en sus últimos momentos mantuvo su actitud desafiante. La imagen es impactante. Jezabel se había pintado los ojos, había arreglado su cabello y se asomó por la ventana de su palacio. Incluso frente a la muerte, trataba de mantener control de la situación. Pero había algo que ella no entendía. Había llegado al límite de la paciencia divina. ¿Te has preguntado alguna vez si existe realmente un punto de no retorno en la relación con Dios? La historia de Jezabel nos enseña una verdad sobria. Aunque la misericordia de Dios es infinita, su paciencia con la rebelión persistente eventualmente encuentra su límite. No porque Dios sea cruel, sino porque la justicia es parte integral de su naturaleza santa. Durante años, Dios había enviado profetas, había permitido señales, había dado oportunidades tras oportunidades para que Jezabel se arrepintiera. Pero ella interpretó cada muestra de paciencia divina como debilidad, cada oportunidad de misericordia como licencia para continuar en su camino destructivo. La muerte de Jezabel fue terrible, pero no fue resultado de crueldad divina, sino de justicia perfecta. Fue arrojada desde la ventana del palacio, pisoteada por caballos, y su cuerpo fue devorado por perros, exactamente como había profetizado Elías años antes. Solo quedaron su calavera, sus pies y las palmas de sus manos. Esta descripción gráfica no está en la Biblia para asustarnos, sino para enseñarnos. Nos muestra que las palabras de Dios siempre se cumplen, que su justicia es real y que las consecuencias del pecado persistente son más graves de lo que podemos imaginar. Pero aquí está la diferencia crucial entre tú y Jezabel. Ella tuvo múltiples oportunidades y las desechó todas. Tú, en este momento, tienes una oportunidad frente a ti. Tu presencia aquí, escuchando este mensaje, es una señal de que Dios todavía está trabajando en tu corazón, de que su misericordia todavía está disponible para ti. ¿Hay áreas en tu vida donde has estado posponiendo el arrepentimiento? ¿Hay pecados que has estado justificando, pensando que algún día vas a cambiar? La historia de Jezabel nos grita una advertencia. No sabemos cuándo llegará nuestro algún día. No sabemos cuándo se agotarán las oportunidades. La misericordia de Dios no es una licencia para el pecado, es una invitación al arrepentimiento. Cada día que despiertas con vida es una nueva oportunidad para alinear tu corazón con el de tu Padre Celestial. Cada momento de convicción del Espíritu Santo es un regalo divino, una puerta abierta hacia la restauración. No cometas el error de Jezabel de confundir la paciencia de Dios con su aprobación. No interpretes su silencio como indiferencia. Dios te ama demasiado para dejarte en tu pecado para siempre. Su amor incluye corrección, disciplina y sí, eventualmente juicio si la rebelión persiste. Pero también incluye perdón completo, restauración total y una nueva oportunidad de vida para quienes se humillan delante de Él. La diferencia entre condenación y restauración no está en la magnitud de nuestros errores, sino en nuestra respuesta a la voz de Dios cuando nos llama al arrepentimiento. Jezabel murió en su orgullo, manteniendo su actitud desafiante hasta el final. Pero tú puedes elegir la humildad,
Puedes elegir el arrepentimiento, puedes elegir la vida, no importa cuán lejos hayas ido, no importa qué errores hayas cometido, si tu corazón responde a esta palabra hoy,